entrevista tenemos ya vía telefónica a la profesora Eira Beltrán, directora de la extensión del IP de Tocumen. Gracias por acompañarnos en el programa La Hora 9. Janet Cepeda, Ángel Sierra les saluda para que nos hable, licenciada, sobre el uso adecuado del lenguaje inclusivo para una sociedad diversa. Adelante y buenos días. Muy buenos días, amables radioescuchas de esta su emisora nacional FM en el programa La Hora 9. Les habla la profesora Eira Beltrán, directora del IPE en la extensión Tocumen, comprendida por los corregimientos de Pedregal, Mañanitas, la 24 de diciembre y Tocumen. Hoy les abordaré el tema uso adecuado del lenguaje inclusivo para una sociedad diversa. Inicialmente, debemos ser respetuosos hacia las personas con discapacidad porque las palabras importan muchísimo para las personas con discapacidad y para todo ser humano. Es por esto que al expresarnos oralmente o por escrito, ya sea en conversaciones, escritos, publicaciones en redes sociales o documentos oficiales, debemos evitar el uso de capacitismos y sus arraigadas manifestaciones en esta sociedad. Dirán ustedes, ¿qué es capacitismo? Pues el capacitismo es una visión errónea y sesgada que tenemos como sociedad de la discapacidad, de la que se desprenden ideas de que la vida de una persona con discapacidad no merece la pena ser vivida. Es decir, el capacitismo adopta muchas formas, entre ellas un lenguaje hiriente. Por tanto, debemos centrarnos en la persona primero y no en la discapacidad. Por ejemplo, si usted dice, usted no va a decir el niño albino, sino va a decir niños con albinismo. Primero la persona y luego la condición. Estudiantes con dislexia, primero la persona y luego la condición. Mujeres con discapacidad, primero la persona, la mujer y luego la condición. Y por tanto, al final, personas con discapacidad, siempre que se va a referir a una persona que tenga alguna condición de discapacidad. Esto nos lleva a concebir que debemos evitar etiquetas y estereotipos. Nuestra sociedad está plagada de etiquetas y estereotipos. Por eso debemos agregarle algo, porque quiero hacer esa aclaración a los amables radioescuchas. ¿Me escucha? Sí, ella está inspirada. Ay, como que si fuera inusual que una persona con discapacidad tiene un logro o tiene éxitos. Tampoco debemos tildarlo de valientes, porque todos lo somos. Y de verdad que no debemos tampoco utilizar eufemismos muy condescendientes. No suavicemos la condición de discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué decir personas con capacidades diferentes si todos tenemos capacidades diferentes? ¿Por qué decir personas con diversidad funcional si todos somos diversos y somos funcionales? Esto nos explica que todas las personas con o sin discapacidad tenemos maneras diferentes de ser, de actuar y de desempeñarnos en la vida. Eufemismo es una forma de negar la realidad y evitar hablar, pues, de la discapacidad como tal. No tenemos que poner en práctica ciertas connotaciones. No usar diminutivos, por decir la cieguita, ay la cieguita, ay el sordito. No, esos adjetivos son muy ofensivos. ¿Por qué decir los niños o los estudiantes con necesidades especiales? Si todos somos especiales, los seres humanos todos somos especiales. Necesitamos pues utilizar un lenguaje más neutro y positivo, así como servicios adaptados para ellos. Finalmente puedo decirle que la discapacidad no es una enfermedad ni un problema.
Es erróneo hablar de pacientes, a menos que tengan una condición de salud que están atravesando por ello. Y tampoco etiquetarlos porque ellos tienen una condición diagnóstica. Por ejemplo, Eira la disléxica, Eira la ciega. No. Los verbos sufrir, padecer, son verbos que acostumbramos a utilizar muchos y que crean impotencia en las personas con discapacidad. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a utilizar un lenguaje inclusivo, apropiado a la comunicación oral o escrita, y vamos, no teman ustedes, amigos nuestros, si usted está con una persona en silla de ruedas, nunca tema decir vamos a sentarnos en una silla frente al parque. Tampoco si está con una persona sorda, usted no tema decir escuchaste la noticia, o si está con una persona ciega, decirle vamos al museo a ver obras de arte. Incluso debemos evitar ciertos términos que utilizamos a veces en broma. Por ejemplo, ay, las cosas se me olvidan, es que ya tengo Alzheimer. O podemos decir, ay, se me olvidó algo, ay, es que estoy un poco paranoica. Porque esas son connotaciones que no generan un lenguaje inclusivo. Este es el tema pues que quería presentarle de manera muy breve en la mañana de hoy. No, muchas gracias, de verdad que sí, usted ha dado duro y al hueso con todos los temas, me agradó mucho eso. Y yo, para empezar y darle la gracia eso es el verdadero lenguaje inclusivo. En los últimos años han venido personas a hablar que otro tipo de lenguaje inclusivo, y eso es que todo es, y esas cosas no. El lenguaje inclusivo es eso. Es lo que acaba de describir la profesora, me parece atinado, y no el otro que algunas agrupaciones quieren venderlo como el lenguaje inclusivo. Profesora, muchas gracias, que pase buenos días y que la pase bien con toda la familia y toda la gente del IPE. Cómo no, bendiciones. Y me gustó la